¿Qué tal, queridos amigos de relatos y misterios de nuestras vidas? En nuestra sección de historias de suspenso y misterio, presentamos La Poza Encantada. Este es un relato compartido por una persona que cuenta que esta historia se narra siempre en su familia, de generación en generación, que aconteció en la Sierra del Perú. Inés, una mujer de ciudad. Ella había pasado un momento duro en su vida. Se había separado de su esposo luego de tantos años de matrimonio. Ella no concebía este destino. Así pasó el tiempo. Dejó su trabajo y decidió alejarse de la ciudad e ir a vivir a la tierra donde provenían sus padres, ya fallecidos. Ella se volvió una persona más reservada y solitaria. Aprendió a superar en cierto modo su ruptura matrimonial. Pero siempre quedaría una herida que, según ella, jamás sanaría. Así partió a ese pueblito aislado y alejado. Inés viviría en la casa de sus padres, allí en ese pueblo de tan solo algunas casitas existentes. Se distraía pasando horas leyendo o dedicándose a limpiar la cascada que se encontraba muy cerca de su caserío, o subiendo a lo alto de una colina, y de allí veía todos los paisajes tan hermosos, se decía. La cascada se encontraba casi oculta, un poco cerca de su pueblo. Por allí pasaban los pobladores que vivían en su caserío para ver sus chacras. A veces, al bañarse, allí los pobladores dejaban algunos restos de comida, algunos desperdicios o incluso ropa olvidada. La cascada se encontraba casi oculta, un poco cerca de su pueblo. Esta tenía una caída corta que formaba una poza muy cristalina. Por allí pasaban los pobladores que vivían en su caserío para ver sus chacras. A veces, al bañarse, allí los pobladores dejaban algunos restos de comida, algunos desperdicios o inclusive ropa olvidada, por lo que Inés tenía la costumbre de limpiar este lugar. Esta acción para ella era casi una rutina, con la que se sentía útil. Un día se encontraba regresando de comprar algunas cosas de un pueblo más grande. Había un camino por el que ella transitaba con flancos cerrados, es decir, a sus costados solo habían chacras que estaban cercadas con adobe hasta una gran altura, por lo que solo se veía la copa de los árboles. Y no había accesos a lo largo de este camino. Inés venía tranquila y sola caminando por allí. En eso, vio a lo lejos a un hombre acercarse y se dio cuenta que este era un tío muy querido por ella, que vivía en la ciudad de Lima. Lo vio bien vestido, con un terno. Ella bajó el rostro como para luego levantarlo, para así saludarlo y sorprenderlo, pero no había nadie. Se asustó mucho y vio también que los pájaros se levantaban por las chacras existentes en los flancos del camino. En eso, ella salió rápidamente de ese lugar, totalmente asustada, llamando a Lima a sus familiares para ver cómo estaban o para enterarse de algo. Así lo hizo, y se enteró con gran sorpresa que su tío, al que había visto en aquel camino hace unos momentos atrás, había fallecido a esa misma hora que ella lo había visto. Con todo esto, ella tuvo que viajar inmediatamente a la capital
para poder asistir al velatorio y acompañar a su tío. Al llegar allí y al ver a su tío en su ataúd, quedó aún más perpleja, ya que el atuendo que él llevaba era el mismo con el que ella lo había visto el día anterior. Esa noche rezó por mucho tiempo por su tío. Era como su segundo padre y siempre la protegía. Este hecho sin duda la dejó muy triste. Y compartió lo vivido en la sierra con sus familiares, quedando estos incrédulos. Al encontrarse de nuevo en la Sierra Inés, y pasado ya un año del fallecimiento de su tío, ese día de su aniversario, ella, desde el amanecer, le rezó a su tío y le prendió su velita, recordándolo con mucho cariño. Al atardecer, salió de su casa rumbo a la cascada. A esas horas prácticamente no veía a nadie. Al salir, ella disfrutaba de este recorrido, agradeciendo el silencio. Encontrándose bastante cerca de la cascada, escuchaba su sonido inigualable y, según ella, relajante. Pero esta vez escuchó además unas voces. Eran mujeres cantando en quechua, un dialecto de Perú. Era un huayno, una canción alegre de ese lugar. Inés se acercaba y al doblar ese camino vería todo lo que seguro estaba escuchando, pensó. Al doblar había un árbol, con su caminar lento y sin apuro. De pronto, vio confundida e incrédula algo que le impactó. Ella, rápida y sigilosamente, se escondió en aquel árbol. En eso se asomó con sumo cuidado y vio que en la cascada, allí donde se formaba una poza, había un grupo de mujeres con el pelo muy blanco, de tez muy clara, cantando en quechua, pero en aquel lugar solo habían personas oriundas de allí, sin esas características que no eran de la gente de los Andes del Perú. Tenían los ojos muy claros también. En eso, ella se asomó aún más. Es cuando una de esas mujeres la vio. Esta se convirtió en agua y el resto de las mujeres igualmente. Inés se quedó perpleja, jamás había visto nada igual. Ahí parada de pronto, decidió salir rápido de allí, pero al voltear para regresarse, la llamó una voz de mujer. Esta voz era cálida y amigable y le expresó: Inés, no te vayas. Ven, no tengas miedo, solo quiero conversar. Inés, Inés. Inés, bastante contrariada y además asustada, no supo qué hacer, solo atinó en volverse hacia esa voz y cuando lo hizo, vio a una mujer formada de agua. Estaba con una túnica muy larga que terminaba en los pies, los cuales no se veían, ya que allí estaba en la base de la poza. Era una ninfa, pensó incrédula. Esta le siguió hablando. Inés, no te asustes, soy la ninfa de esta cascada y debo decirte que estoy muy agradecida contigo. Puedo ver que eres una buena persona y además siempre limpias esta pequeña poza. Por esto quiero concederte un deseo. En eso, sentado en una roca, alejada de la vista de la ninfa, se encontraba su tío difunto. Inés se preguntaba por qué se le habría presentado. Además, se percató que su tío tenía una cara de preocupación. Volteó por unos segundos y al regresar la mirada, había desaparecido. En eso, escuchó la voz de su tío en su cabeza que le decía: si aceptas, te mostraré lo que te pasará.
En eso, Inés empezó a tener una visión en la que ella se veía pensando en su divorcio, que según ella no debió ser. Su esposo la había engañado con otra mujer y ella no lo quiso perdonar. Entonces, continuando su visión, aceptó y pidió un deseo a la ninfa. Quiero que mi esposo nunca me hubiera engañado. Inés, continuando con su visión, apareció de pronto en su casa, en el preciso instante en que llegaba su esposo, más cariñoso de lo habitual y atento con ella. Pasó algún tiempo y su esposo la invita para pasar un tiempo en la sierra, la tierra de sus padres de Inés. Ella estaba muy emocionada por esto. Estando en aquel lugar, pasaron momentos muy bonitos y relajantes. Un día, el esposo de Inés y ella decidieron pasear por la cascada. Él se bañaría en la poza con sus aguas frías, pero transparentes y puras. Se dispuso a entrar. En eso, cuando su esposo iba a salir, dos formaciones de agua en forma de manos lo agarraron fuertemente y lo jalaron hacia su interior. Ante la mirada de pavor de Inés, esta no sabía qué hacer y solo gritó fuertemente: «Ninfa, ninfa, ¿qué has hecho?». De pronto, el agua de la laguna se arremolinó y de allí se formó la imagen de una mujer de cuerpo entero. Esta le habló: «¿Qué pasó, Inés? ¿Acaso no te concedí tu deseo?». Ella, incrédula, expresó: «Tú me concediste un deseo y me lo arrebatas. ¿Por qué? Devuélvemelo». La ninfa habló: «Es así». Esta la miró y, alargando su cuello hacia ella, mirándola fijamente, de pronto cambió de una imagen dulce a la de una feroz y dijo: «Pero lo que tú no sabes es que nadie da nada a cambio de nada». En eso, súbitamente, se disolvió siendo una con el agua. Habiendo culminado con esto la visión que su tío le había otorgado, ella regresó en el momento exacto en que la ninfa le quería otorgar un deseo. De esta manera, ella no aceptaría la propuesta de la ninfa de pedir un deseo. Luego del ofrecimiento de aquella ninfa, Inés, al ya saber qué pasaría después, finalmente salió corriendo del lugar.